Hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a 12 costumbres españolas, las cuales una profesora de español llegó a la conclusión de que siempre sorprenden a todos sus estudiantes extranjeros. Así que si no sabes nada al respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Smell Serendipia, un canal que ya cuenta con más de 25.200 suscriptores y 251 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y esta joven que aparece por aquí es la profesora de español de la cual le acabo de hablar, como siempre, hace prácticamente unos segundos, que sabe la redundancia, también es española. Y cuando empezamos a revisar el contenido de su canal, nos podremos percatar de que el 100% de ellos está relacionado con las culturas y tradiciones fundamentalmente de España, pero ella en casi todos sus videos lo lleva a comparación con otros países. Ejemplo, cómo los españoles ven las culturas de otros países del mundo y cómo los mismos ven las culturas de España. Y entonces siempre está ese dilema de que se ven súper raros quizás desde ambos lados. Por ejemplo, si vemos este video, el cual grabó hace un mes, dice, esto es lo mejor de la Semana Santa en España. Y no lo sabe, o sea, en el caso de los extranjeros. Otro video grabado también hace un mes y que ya cuenta con más de 6.400 visualizaciones, dice, extranjeros versus España. Lo más raro que le ha llamado la atención a los extranjeros. Si seguimos bajando, podemos encontrar un video, dice, así ven Madrid los japoneses. O sea, cómo es el punto de vista de los japoneses cuando están en esta ciudad. Y si seguimos bajando, nos vamos a encontrar muchísimos casos como este. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. ¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Y por supuesto que si tampoco me conocen, yo soy David y también estoy muy encantado de conocerlos a todos ustedes. No os olvidéis de darle like a este vídeo y suscribiros para no perderos nada de contenido en mi canal. Más directa no puede ser. Hagan lo que ella les dice. Porque se vienen unas cosas increíbles. Y si ya me conocéis, bienvenidos a un vídeo más. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona y es el tema de la cultura, de las diferencias culturales y de esas cosas que cuando viajamos a otro país decimos, ¿qué es esto? ¿Pero dónde estoy? ¿Pero esto qué es? Como hay un meme por ahí regado en internet. ¿Por qué está pasando esto y dónde he venido? En este vídeo voy a comentar las cosas raras, tradiciones, costumbres, cosas que hacemos en España que resultan muy raras a ojos de cualquier extranjero. En mi caso, yo soy profesora de español y he enseñado español a muchísimos alumnos de todo el mundo, pero sobre todo he tenido muchos alumnos de Croacia, donde estuve viviendo un año, y ahora muchísimos alumnos de Polonia, que es donde vivo actualmente. ¿Qué? ¿Que tú estás viviendo en Polonia? Pero bueno, entonces tú hablas polaco, que será el idioma que se habla en Polonia. Esto quiere decir que todo lo que voy a comentar es porque son cosas que a lo mejor yo daba por hecho, las llevaba a clase y de repente mis alumnos pálidos. No, es verdad que tus alumnos se quedarían pálidos, pero tú que has vivido en esos países también te debes haber quedado pálida en algunas ocasiones cuando ves las culturas de estos países donde tú has tenido la oportunidad de vivir, porque las culturas de Croacia y de Polonia no tienen seguro nada que ver con las culturas españolas. ¿Dónde me he metido? Esto es España. Entonces sé 100% que son cosas raras, que son diferentes y que llaman mucho la atención, para bien o para mal. Ahora sí, vamos con el vídeo.
La primera cosa que llama muchísimo la atención de los extranjeros cuando ellos viajan a España, ven inmersos en un grupo de españoles. ¿Qué es lo primero que ven? Uno, que nos tocamos muchísimo. Cada vez que vemos a alguien, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Dame un abrazo. Todo el rato nos estamos tocando. Y segunda cosa, nos damos 2 besos. Esas son de las cosas que me llamaron la atención con los españoles que pude conocer. Cuando conocí a los españoles, así sin ninguna pena, era la primera vez que me veían, porque esto me pasó, y me dieron 2 besos. Yo, fíjense, yo daba uno solo por las costumbres, la cultura que tenemos aquí, y ellos como que se quedaban plásticos, porque como que ellos iban a dar el segundo beso, pero como que yo no sabía eso, y ellos se quedan ahí como que... Y lo otro de esto también es que entre los grupos españoles, ¿cómo se tocan? En el sentido de que, ¿qué bola hacer? Bueno, ¿qué bola hacer es de nosotros aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Muy bien, papá? Es exactamente como ella dice. Igual si nos conocemos, si no nos conocemos, si es la primera vez que nos vemos, nos vamos a dar 2 besos. En España, así somos. Y a todo el que no le di 2 besos en la primera, discúlpeme, pero lo que pasa es que no estoy acostumbrado a que cuando saludo se tenga que dar 2 besos. Y he escuchado que creo que en Francia se dan hasta 3. Ahora, no sé dónde es el tercer beso que se da en Francia. eso a los extranjeros les parece muy raro, que el hecho de que seamos desconocidos para ellos choca mucho con la idea de que nos tomemos esa libertad para darnos 2 besos. Ellos no lo entienden, por lo general. Reservan, por ejemplo, en el caso de los polacos, los besos para los familiares o amigos más íntimos. Así hacemos aquí. Fíjense, si incluso yo choqué con esto, que cuando yo conocí a algunos españoles, yo les daba la mano. Y ustedes saben lo que me hicieron los españoles. Me cogieron la mano, me empujaron y me dieron un abrazo. Así, siendo la primera vez que me conocieron. Pero no, para... Y yo, pero ¿y esto? Papá, yo así dando el abrazo, así. Y decía, pero si yo no lo conozco y él no me conoce, ¿cómo hay esa confianza? Pero bueno, eso son cosas típicas de los españoles. Cualquiera. Otra cosa que les sorprende mucho cuando ellos viajan a España es que normalmente ellos, después de comer, les apetece dar una vuelta por el centro de las ciudades, comprar algo, y que se encuentran en España, verano, 40 grados, en la calle. Tiendas cerradas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mítica y ya famosísima siesta. No. Esta siesta sale donde quieres, algo ya que debe tener a todo el que visita España como que saturado de cierta manera, porque lo mencionan en todos los videos. Siesta española sin... Pero que es verdad que choca a uno, porque yo me recuerdo que cuando yo estaba en las calles caminando por las tardes, aprovechando mi tiempo, aunque hubiese 40 grados Celsius, pero yo tenía que conocer las ciudades de España, y a estas horas de las 2, las 3 de la tarde, todos los establecimientos estaban cerrados. Y decía, pero bueno, ¿cómo a esta hora todo va a estar cerrado? Pero después de que caía, que es que era la hora de la siesta. Significa que se está durmiendo o no está durmiendo, pero las tiendas en verano están cerradas. Esto, para los extranjeros que me veis, tiene una explicación muy clara. Debido al calor y a la temperatura que hace, es imposible o casi imposible hacer cosas. Y por eso los españoles nos tomamos esa pausa hasta que la temperatura se vuelve algo más manejable. Así que, si decidís ir a España y veis entre 2, 3, hasta 5 las tiendas están cerradas, no os preocupéis, es que es el horario de siesta porque hace mucho calor. ¿Y a dónde vais a las 3? Quedaos, dormiros, hacer otra cosa que hace mucho calor. Otra cosa súper sorprendente para la mayoría de los extranjeros, y es que cuando nace un niño mantiene los 2 apellidos, primero el de nuestro padre y el segundo el de nuestra madre. Aunque esto ahora hay leyes donde se puede modificar, poner de la madre delante, del padre detrás, en fin, esto personalizarlo a tu gusto. Esto no pasa en otros países, al menos en Europa. Es algo muy raro y que les sorprende muchísimo cuando ven que una persona española tiene 2 apellidos. Sobre todo a nivel burocrático, porque yo he tenido de verdad tremendos dolores de cabeza cuando he ido a completar papeles. Siempre te piden nombre, apellido. En mi caso, lo que hacen es que creen que mi segundo apellido es mi segundo nombre, y nada de eso. Es algo... Oigan para allá. Bueno, esto no me sorprende porque aquí en Cuba también las personas tienen los 2 apellidos. O sea, uno cuando nace, al nacer, no es que se le pone el apellido solamente del padre. Por ejemplo, la familia Smith o la familia, no sé, Ortiz, vamos a llamarlo de cierta manera. No, aquí uno cuando nace se le ponen los 2 apellidos, el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Entonces quedaría siempre así. Por ejemplo, mi nombre es David Ortiz, pero que ese Ortiz corresponde al apellido de mi papá, y luego viene mi segundo apellido, que es Ferrán, que corresponde al primer apellido de mi mamá, pero que corresponde también al primer apellido del papá de mi mamá.
No sé si entendieron este trabalengua, pero por ahí va la cosa. Muy diferente y a lo que no están desde luego acostumbrados. Otra cosa muy rara y muy nueva para ellos es la baraja española. En este caso hablo de Polonia. Ellos no tienen otra baraja que no sea la del póker o estas cartas americanas. Cuando en clase tú les muestras las cartas de la baraja española, ellos flipan. ¿Por qué? ¿Los españoles tenéis una versión de todo? Y sí, tenemos una baraja española. Que de esto también voy a comentar. Fíjense, no sabía que a los polacos y a otros las personas de otras nacionalidades esto le llamara la atención, porque aquí la baraja típica con la que yo he estado acostumbrado toda la vida a jugar es la baraja española, donde está el bastón, está la espada, está el oro y está la copa. Esa ha sido la típica baraja con la que yo he crecido. Y fíjense que en ocasiones he tenido que jugar con barajas de póker y paso muchísimo más trabajo. No sé por qué. Es como que he nacido y he crecido con la baraja española. Y de eso sacamos miles de juegos. Hay Brica, el Tócate, el Buchú, el Cuadrado. Bah, hay una cantidad de juegos que se pueden hacer con las cartas españolas que es fenomenal. Otro problema cuando viajan a España es el que se encuentran en los bares o restaurantes. Y es que, por ejemplo, en Polonia siempre o casi siempre debes dejar propina. Es algo de mala educación y que está mal visto que tú vayas a un restaurante y no dejes propina. Tienes que dejar propina. Sin embargo, en España es algo diferente y aunque en restaurantes quizá más caros, más elegantes, sí es posible dejar propina, en bares o restaurantes más a pie de calle no es tan normal y no es natural para nosotros dejar propina. Así que cuando los españoles viajamos por el mundo y nos enfrentamos a esta situación de que tenemos que pagar una propina, no lo entendemos. Cuando ellos se ven en la situación inversa en España y se dan cuenta de que por un café con leche en un bar normal no tienen que dejar propina, tampoco llegan a entenderlo muy bien. Otra cosa muy... Bueno, esto tampoco está muy aquí en Cuba, vamos a decir, expandido. Aquí uno deja propina si nota que el servicio que le prestaron ha sido excelente. Pero si un servicio que ha sido como que te han atendido sin deseo, que se han demorado, vamos a llamarlo así, o que no, tú te has dado cuenta que como que no te han prestado muchísima atención, uno no tiende a dejar propina. Ahora, si el servicio fue XL, como decimos, han sido elegantes, te han estado atendiendo todo el tiempo, se han acercado para preguntarte si la comida le está gustando, ahí uno se siente que está siendo atendido y entonces siempre da deseo de dejar propina como por un buen servicio, vamos a decirlo de esta manera. Pero no es que es obligado, que tengo entendido, según las amistades mías y familiares que tengo viviendo en otros países, que, ejemplo, en los Estados Unidos es obligatorio dejar propina. Cuando te traen el menú, tú seleccionas qué porcentaje de propina de todo lo que vas a consumir es el que tienes que dejar. O sea, vas a pagar el 10% de todo lo que consumas. Vas a pagar el 20%. Tú eres el que elige, pero la propina es obligatoria. Fíjense qué locura. Muy llamativa que hacemos los españoles que me estáis viendo. Os imagináis un bar, un restaurante, cuando entráis, esa primera salita de entrada, con una barra normalmente, gente sentada, tomando algo, tapeando, miras al suelo y ¿qué hay en el suelo? Cáscaras de pipa, palillos, servilletas, un montón de cosas que tiramos al suelo. Y es que en la cultura española esto es algo que realmente nadie lo verbaliza. En general no somos conscientes de eso, pero cuando estamos en un bar está naturalmente aceptado que la servilleta que tú uses la tires al suelo, o el palillo, o las cáscaras de las pipas, o de lo que te estés comiendo. ¿En serio que eso pasa en España? Que dejen todas esas servilleticas, palitos en el suelo. Ay, de cierta manera yo entraría a un bar español y yo viera eso y diría, no puedo creer que esto sea España, porque eso desde un punto de vista lo que parece es que es suciedad. Ahora, si es parte de la cultura española, bueno, ya ahí no me quejaría, pero de una primera impresión lo que yo me llevaría es que ese bar estaría muy sucio. Esto para un extranjero es muy raro porque ellos lo primero que piensan es pero qué panda guarros, mira cómo está el suelo. Pero en fin, que es una cosa cultural que nosotros yo creo que no pensamos, simplemente es algo aceptado y lo hacemos, pero que para ellos es muy, muy, muy raro. Otro tema yo diría... Fíjate, esto sí me ha sorprendido porque yo nunca pensé que hicieran esto. Para mí eso es de gente, sin ofender y lastimar, de gente sucia.
un poco polémico y que a mí cuando sale en clase me frustra muchísimo. Y de verdad que se lo repito y les insisto un montón de veces en que se metan eso en la cabeza y se lo graben a fuego. Y es el tema de los churros. Lo primero que quiero dejar claro aquí es que los churros hay dos tipos. Los churros o churritos, que son más pequeños, y el segundo, las porras. Es un churro pues más gordito, más grande. Para ellos, cuando en su país hay algunos bares que ofrecen churros, typical Sperry's, ¿no? Todo esto, es muy normal tomarlos como postre. Así que cuando ellos van a España, tienen la concepción de que los churros se comen siempre de postre, pero nada más lejos de la realidad. Los churros son siempre un desayuno y este es otro choque cultural. Que decirle que aquí los churros, también hay varias modalidades de churros. Están los churros, los medianos, como los que presentaron aquí, pero que ahí estoy viendo que siempre, y en todos los videos que he podido observar, que están acostumbrados a que siempre se hagan curvos, porque al final lo terminan picando. Aquí no, aquí siempre salen rectos, porque lo hacen en una medida para que no se doble. Y lo otro es que en España, por lo menos en España, no sé en otros países, te sirven como un chocolate que no es para tomar, sino para tú embarrar el churro aquí y luego consumirlo. Estamos todos hasta ahí, ¿verdad? Bueno, aquí en Cuba no se hace así. Hay dos maneras de comerse el churro. Uno es que te preparan el churro, por supuesto, cae como en una sartén donde se cocina, pero sale recto. Y luego tú lo coges y le inyectas como un pomo, pero que tiene como una punta tipo jeringuilla, y ese pomo lo exprimes y lo rellenas por dentro con el chocolate. ¿Van entendiendo? No es que lo mojas, no, no. Es que ya le inyectan en la parte de adentro el chocolate o el relleno que quiera. Ejemplo, puede ser leche condensada, miel, una mezcla caramelizada. Esa es una manera. La otra es inyectado también con algo, ejemplo, el chocolate, y recubierto el churro con azúcar. Y la otra variante es que el churro sale muy finito, como un tipo, vamos a decirlo, un espagueti, pero bien gordito, vamos a decirlo como que de ancho así, y se pican en tiritas, se ponen como en un cucurucho de papel que se hace, se echan bastante ahí y se le echa mucha azúcar, como para que quede bien rebozado. No sé si esa es la palabra adecuada para decirlo. Y esas son las dos maneras de consumir el churros aquí, o las típicas que te venden en las calles, en los mercados, en los timbirichis, como decimos aquí. Españoles también tenemos desayunos no solo salados, no solemos desayunar huevos, sino que más bien tenemos desayunos basados en tostadas, con jamón, con aceite, con tomate, y también desayunos dulces donde incluimos los churros. Imaginaos comeros una paella enorme en familia, estás ya lleno. Y por supuesto, en los países que ella mencionó que no son España, que son europeos, se comen estos churros como, va a ser como postre. En España se comen como desayuno. Aquí en Cuba los churros se comen como merienda. Ejemplo, que vas por la calle y ves una churrería y dices, ay, me voy a comprar un churro. Y ya ahí merendaste con un churro. Y de postre, churros. No. No, 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 no. Los churros, desayuno. Que tú quieres tomar cuando tú quieras, correcto. Pero normalmente los churros es una concepción cultural hecha para el desayuno. Otra cosa muy rara, y ahora entramos en este terreno de fiestas, tradiciones y costumbres más que en gestos o en temas de gastronomía. Uno de los temas que quiero tocar y que es verdad que cuando un español lo reflexiona es un poquito raro. Y es el tema de tirar de las orejas en los cumpleaños. Y es que los españoles, cuando estamos celebrando el cumpleaños de alguien, es muy habitual que al cumpleañero le tiremos de la oreja tantas veces como años cumpla, incluso añadiendo uno más de regalo. Parece muy raro, y es que sí, realmente vamos a pensarlo. Llegar a casa de alguien, tío, felicidades, tu regalo, y de repente le coges la oreja. ¿Pero qué nos pasa? De hecho, no, este sí me ha hecho sonreír, porque aquí en Cuba las orejas se alan cuando un niño se porta mal. Ejemplo, de que al niño le digan, pasa para la casa, estás castigado, y el niño como que no quiere entrar, ahí el padre acelera. Fíjense cómo es que se usan aquí los jalones de oreja. Lo coge por la oreja, lo ala hacia arriba, y el niño como que se tuerce así, y lo llevan para el cuarto y así, para la cama, y se acuesta. Ese es aquí el jalón de oreja que se da. No tenía ni idea de que en España que se utilizara esto porque fuera tu cumpleaños. Ejemplo, que yo dijera, Felipe, ¿qué tal? ¿Qué bola? Feliz cumpleaños. Y te dan así 12 veces porque cumpliste tu cumpleaños 12 segundos. Es así como se dice.
o tu cumpleaños 12, va, para no complicarnos. Yo estuve investigando acerca de esto, es que antes había una leyenda en España que decía que si tu lóbulo era más grande y más largo cuando eras mayor, significaba que habías tenido una vida plena, con mucha suerte y muy buena. Así que yo creo que de manera inconsciente y ya de manera cultural, los españoles cuando damos un cumpleaños queremos que esta leyenda se cumpla, que tengamos una buena vida y tiramos tantas veces como haga falta de la oreja del cumpleañero. Cuidado si cumplís años en España, si os cogen de la oreja no pasa nada, chicos, no pasa nada. Por último, he seleccionado 4 cosas, 4 tradiciones que ellos tampoco entienden muy bien y que son un poquito raras. Pero espérate un momento, antes de seguir, suscríbete, este vídeo está siendo muy interesante. Por supuesto, si llegaste hasta esta parte, ¿qué tú esperas para suscribirte? Si no lo has hecho. ¿Qué esperas para comentar? Esa es la segunda. ¿Y qué esperas para darle un like? Dime a ver. Es fácil. Pero me digas que no. Así que suscríbete que seguimos. ¿Ya la has dado? Venga, vamos a seguir. La primera de ellas es la celebración del Día de los Santos Inocentes, no como en otras partes de Europa. En otras partes de Europa el Día de los Santos Inocentes, ese día de gastar bromas, no se celebra en Navidad, como lo hacemos los españoles, sino que se celebra normalmente en abril. En Polonia, por ejemplo, se celebra también en abril y se llama Prima Aprilis. En América en general, este día se conoce como el April Fools. Como veis, todos ellos son en abril. Bueno, hablando de esto del Día de los Inocentes, aquí se le conoce como el Día de los Inocentes. Y normalmente quienes se recuerdan de esa fecha, quienes tienen estas tradiciones del Día del Inocente, generalmente lo que hace es una pequeña broma a algún familiar o a alguna persona que quiera coger. Y cuando esa persona se asusta porque piensa que es algo malo, o no sé, dice, ¡ah, caíste inocente! ¡Feliz Día de los Inocentes! Y ahí se acaba la broma. Y entonces el que cayó se queda así como que serio, así como que jeje. Y sin embargo los españoles lo hacemos, celebramos en Navidad y además con este título tan claro, Santos Inocentes. Lo que hacemos los españoles, y que es algo que si no lo habéis pensado nos encanta, es dar la vuelta a la situación. El Día de los Santos Inocentes es un día realmente de conmemoración de santos que han muerto. ¿Qué hacemos los españoles ante una celebración que sería algo más bien triste o solemne? Los españoles le damos la vuelta y hacemos de este día un día donde gastamos bromas, donde el inocente eres tú. Digo, la misma idea de April Fools o Prima Aprilis, pero trasladado a esta tradición cristiana y celebrándolo en Navidad. Porque los españoles lo que más nos gusta es dar la vuelta a todo, cambiarlo y hacerlo nuestro. Otra tradición muy curiosa a ojos de los extranjeros es la del roscón y el haba. Nosotros comemos el Día de Reyes, el día 6 de enero, es tradicional comprar. Oh, esa tradición siempre me ha gustado porque uno no sabe a quién le toca, no sé si es la habichuela como tal o el muñequito que está dentro del roscón. Y se tiende a decir de que al que le caiga eso, porque eso tú únicamente lo vas a saber cuando le das al bocado o cuando cortas el roscón y por donde lo cortaste estaba esa habichuelita, no sé si es habichuela o el muñequito, no me recuerdo. Bueno, si no lo cortaste a mitad, el que coma el pedacito del roscón y le caiga, eso tiene que pagar el roscón completo. Un roscón de Reyes, que es un pastel, os pongo por aquí una imagen, circular, redondo, donde dentro están escondidas 2 cosas. Una figura, que puede ser un personaje, un rey, cualquier cosa, y un haba seca. Este juego tradicional consiste en que el Día de Reyes toda la familia se reúne, corta trozos del roscón y se los comen. Si la persona que encuentra la figurita, el rey, es coronado rey y se supone que en ese día pues va a tener un día muy feliz, todos tienen que cumplir sus deseos y en definitiva es el rey o la reina del día. Por Dios, pobres familiares que no le toquen ser rey y que tampoco le toque la semillita de haba seca. Sin embargo, si encuentras el haba, este haba seca, significa que has perdido y te toca pagar el roscón. Así que cuidado con las habas. Esta tradición, que a mí me parece una tradición pues muy guay y que para los españoles es algo muy familiar y con lo que estamos siempre muy conectados, para los extranjeros es algo muy diferente a lo que no están acostumbrados. Esa tradición aquí en Cuba está muerta o totalmente desaparecida, porque yo no he visto ninguna familia que celebren esto del roscón de Reyes. Tanto el hecho de celebrarlo el día
ni he visto ni conozco a nadie. De los reyes, como con este juego, y la tradición de encontrar el haba o encontrar el rey. Pero ya os digo que es una tradición que les encanta y que les resulta sumamente curiosa. Otra tradición que sale en clase, porque tiene que salir en clase, es la celebración de la Semana Santa. Para ellos la Semana Santa, normalmente en los países así más europeos, es una tradición, como digo, religiosa, donde el país puede ser más o menos religiosa, pero que en definitiva es una celebración, nos reunimos con las familias. Ya está. Sí, muy en general. Pero en España, ¿qué hacemos? En España cogemos figuras de Cristo, figuras de vírgenes y de cosas que sean llamativas y grandes y que pesen mucho, y ¿qué hacemos? Las paseamos por las calles. Así mismo hacemos aquí en Cuba. Por lo menos los religiosos que son católicos. No sé, otras religiones como quizás las que pertenecen a los protestantes o la musulmana o las judías. No lo sé eso si hacen este tipo de actividad, pero los católicos cogen estatuas, vamos a decirlo así, como ella misma dice, y las pasean por toda la ciudad, y sobre todo tienen que pesar bastante. La gente va a verlo, hacemos procesiones, hay gente que aquí le decimos así mismo, procesiones. Durante todo el año se prepara para llevar estas figuras tan pesadas a los hombros, que se llaman costaleros, para los que me veis extranjeros. Esto es verdad que para los españoles nos parece algo muy habitual, muy normal, y es que estamos completamente habituados a verlo todos los años. Que tengo entendido que este año casi todas las procesiones que se hicieron en España o en casi todas las regiones de España fue bajo lluvia. Había un aguacero en estas fechas de abril en España que era realmente increíble, o por lo menos eso fue lo que me comentaron algunos españoles cuando me enviaban sus videos. Cuando llegan a España se encuentran estos desfiles, estas procesiones con estas figuras tan grandes, tan decoradas, con oro, flores, con todo tipo de adornos, y también estas figuras de los nazarenos, que todos me dicen en clase, el Ku Klux Klan, no, por favor, los nazarenos. No. ¿Qué clase de cosas? Los nazarenos simbolizan a personas, van enmascarados, porque da igual quién sea, no importa quién seas, pero tú sigues el camino a Dios, de penitencia y todas estas ideas. Así que si sois extranjeros y vais a España, no os asustéis cuando vayáis en Semana Santa y veáis estas carrozas tan grandes, con estos cristos tan sumamente decorados, tan artísticos también, esas vírgenes con las velas, donde todo el mundo hay gente que llora, por Dios, que nos emocionamos los españoles. Oigan, las procesiones que se hacen aquí en Cuba son muy lindas, pero realmente a mí me gustaría participar alguna vez de algunas que se realicen en España, porque observé videos y realmente son bellísimas. Tienen como un ánimo, un amor hacia estas fechas que es realmente increíble. Con la Semana Santa, sobre todo en Andalucía, es algo que se vive muchísimo. Y en Málaga creo que se hace hasta un desembarco de los legionarios, que eso no falla. Digo que es un rasgo cultural. Para nosotros la Semana Santa ya no es solo una cuestión cristiana, sino que es algo más. Es un símbolo de nuestra cultura, de nuestras raíces, y que en fin, que hay gente que lo celebra muchísimo, otros no, esto depende de la persona, pero lo cierto es que las procesiones no dejan indiferente a nadie. Y he dejado para el final la joya de la corona, porque esto yo he tratado en clase y que yo no pensaba que fuera tan raro, pero que me llevé una sorpresa enorme al ver las caras de mis alumnos diciéndome, Elena, ¿esto qué es? ¿España? ¿De verdad? Y es el Día de la Sardina. Esta es una celebración que hacemos los españoles. ¿Qué? ¿Entierro de la sardina? Creo que en otros sitios de Latinoamérica también se celebra. Y es que el miércoles de ceniza, el último día de carnaval, celebramos el entierro de la sardina. De nuevo, esta es una tradición donde los españoles nos gusta dar la vuelta a todo y ver la parte divertida o cómica de las cosas y no darle tanta importancia ni a la muerte ni a nada. ¿Qué hacemos durante esta celebración? Bueno, pues básicamente, como sabéis, en carnaval nos disfrazamos, podemos ser la persona que queramos, podemos ser un rey, una princesa, un dragón, lo que tú quieras ser, puede ser en carnaval, ¿no? El último día, este miércoles de ceniza, celebramos el entierro de la sardina. Y es que la sardina se ha muerto. Y como se ha muerto, todos los españoles vamos a llorar, hacemos procesiones muy similares a Semana Santa, más comedidas y más chiquititas, eso sí. Paseamos a la sardina mientras le lloramos, vamos con nuestras túnicas negras porque estamos muy tristes por la sardina que se ha muerto.
Yo de esto nunca había oído hablar. Y finalmente terminamos esta celebración, este paseo con una sardina, como digo, no es real, es una sardina de papel o de cartón, quemando esta sardina. He estado ahondando en por qué hacemos esta celebración y qué simbolismo hay detrás de, bueno, pues esta diversión de llorar a una sardina que la vamos a enterrar y que se ha muerto el miércoles de ceniza. Esta sardina... No. Habría que estar ahí para ver el papel desempeñado por todos aquellos que están llorando esta sardina. Estaría simbolizando el pasado, que lo quemamos, lo dejamos atrás, nos olvidamos y vamos a seguir con nuestra vida y vamos a esperar que sea con suerte y que sea una vida buena. En España esta sardina es también una muerte de la que nos reímos, de la que decimos, bueno, te lloro, pero es una broma, me da igual, ha muerto, pues bueno, pues seguimos vivos los que seguimos vivos y ya está, no hay que darle tantas vueltas, nos reímos, porque lo importante en España, y eso es algo que es muy cultural, lo importante al final es reírse de una cosa, de otra, de una manera, de otra manera, unos más, otros menos, pero nos encanta reírnos. Vamos a reírnos también de la muerte porque es parte de la vida y a seguir para adelante. ¿Ya está? Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya resultado súper interesante. Como siempre, si no quieres perderte nada de contenido en mi canal... Déjame hacer una pausa. Escuchen bien lo que ella le va a decir, que yo no tenga que repetírselo. Porque se vienen cosas increíbles. Dale like a este vídeo y suscríbete para estar al tanto de todo lo que subo. Déjame en comentarios, ¿conocías estas costumbres? ¿No las conocías? ¿Conocías otras? ¿Qué costumbres hay en tu país que puedan parecer raras a los españoles? Coméntame todo, que yo siempre os leo y me encanta leeros y contestaros a todos. Compártelo con tus amigos para que vean qué cosas tan raras, qué costumbres, qué... No. Todo lo que te estás diciendo, yo lo voy a hacer. Ahora hay que esperar a ver si los que me están viendo, los que están viendo mi video de reacción a tu video, lo hacen. ¿De verdad? Tradiciones tenemos los españoles y que los extranjeros no entienden o que al menos les parecen raras. Y sin más, nos vemos muy prontito en otro vídeo. Os mando muchos besos. ¡Chao! No, realmente este video estuvo muy bueno. Estas 12 tradiciones que sorprenden a todos los extranjeros vistos desde el punto de vista de esta profesora de español y sus estudiantes que ella ha tenido a lo largo de su carrera como una profesional en educación trabajando en otros países europeos. Yo digo fundamentalmente para a mí, lo que más me llamó la atención en mi visita a España, que no me lo creía porque era algo que nunca lo había visto ni he estado acostumbrado, era que a las 10 de la noche, o sea, yo fui en verano, y a las 10 de la noche, que todavía hubiese sol o luz solar, no tan fuerte, pero que hubiese todavía, eso me dejó boquiabierto, porque lo que yo me decía es, la primera pregunta que me hice fue, ¿y entonces a qué hora se acuestan los españoles? Cuando ya no hay completamente sol, que ya eso sería a las 12 o 11 de la noche, o ellos se acuestan con el sol todavía afuera. Y decía, no me lo puedo creer que yo me tenga que acostar con el sol afuera. Entonces, 10 de la noche, el sol todavía y 40 o 39 grados Celsius de temperatura. Y decía, no me lo puedo creer. Otra cosa que me llamó la atención, que aquí no lo mencionaron, porque quizás es algo común, es costumbre que pasa desapercibida, es que los españoles todo lo acompañan con pan. Eso es algo que yo me quedé frito, vamos a decirlo de esta manera. Porque recuerdo que me invitaron a comer en varias ocasiones, a comer y a cenar, en varias ocasiones, diferentes personas que tuve la oportunidad de conocerlas. Y lo que yo tenía en la mente era que a mí me iban a servir un plato con arroz, un plato con vianda, un plato con, no sé, frituras, un plato con carne, cosas así. Y nada que ver, no hubo ni arroz, ni frijoles, ni vianda. Todo era como si fuera así picadito, versión gourmet, no sé, de un jamón aquí, un pan, sobre todo pan. Todo lo acompañaban con pan. Un jamoncito aquí, un refresco, pero nada que ver con lo que yo he estado acostumbrado toda mi vida, que ha sido acompañar la cena y la comida con arroz, frijoles y vianda. Nada que ver. Y no recuerdo si hubieron otras cosas que me llamaron la atención, pero ahora mismo no me recuerdo. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. Siempre te recuerdo de que si no haces esto, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y, por supuesto, regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia.
Te recuerdo que hacer estas 4 simples acciones es gratis y no vas a perder ningún órgano ni dedo por hacerlo. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, mire, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.